Mis padres me echaron de la casa porque asumieron que aparentemente los había traicionado para poder pagar la matrícula de mi universidad. Mis padres me dijeron que ya no querían que viviera en su casa. Y todo fue gracias a mi hermana mayor, Janine. Janine es 4 años mayor que yo y siempre había sido la niña dorada de la familia. No había duda de eso. Me quedó muy claro desde mi infancia que, hiciera lo que hiciera, Janine siempre podía hacerlo mejor. Así que ni siquiera me molesté en competir. Ella fue a la escuela de negocios y todos estaban muy orgullosos de ella. Pero cuando me aceptaron en una universidad de renombre en el Reino Unido para estudiar historia, a ella no le cayó bien. Mis padres me dejaron muy claro que no podrían pagar la matrícula. Así que tuve que buscar una solución por mí mismo. Incluso les pedí que me ayudaran a sacar un préstamo estudiantil y fueran mis cosignatarios, pero me dijeron que no querían asumir ese riesgo. Eso fue bastante decepcionante y terminamos discutiendo mucho por eso. Habían pagado la universidad de mi hermana, pero afirmaban que enviarme a mí iba a ser muy caro y que tenían que pensar primero en su futuro, ya que planeaban iniciar un negocio por esa época. Así que no querían asumir más riesgos de los que podían permitirse. No sabía qué hacer porque sentía que estaban tratando de hacer las cosas más difíciles para mí solo para que terminara renunciando a esa oportunidad. Ya me habían dicho que no podrían ayudarme con la matrícula, y sabía que no habría forma de que me ayudaran con otros gastos, como los de viaje y el costo de vida allí. Sabía que una vez que llegara, podría trabajar para pagar mis estudios, pero al menos necesitaba algo de ayuda con la matrícula. Sin otra opción, decidí acudir a mi tía. Mi tía es la hermana mayor de mi papá y, honestamente, es una persona mucho mejor que cualquiera de mis padres. Siempre hemos tenido una buena relación. Pero sé que a mi padre no le agradaba mucho, ni a mi madre tampoco. Así que traté de mantener cierta distancia con ella y solo nos veíamos en reuniones familiares y cosas así. Entonces, tenía que hablar con ella solo cuando sabía que mi padre no andaba cerca, porque realmente no le gustaba que hablara con ella. Pensaba que ella era un poco presumida. Y cada vez que la veía, aparentemente lo hacía sentir inferior. Sin embargo, en su defensa, realmente no creo que fuera culpa de ella. Para contextualizar, ella era 7 años mayor que mi padre y es neurocirujana. Mi padre no es un fracasado, pero en comparación, todos dirían que ella era la más exitosa de los dos. Mis padres eran dentistas y les iba bien, pero mi papá siempre tenía la costumbre de compararse con su hermana, y por más que ella tratara de ser su amiga, él seguía teniendo celos de ella. Y era tan inseguro que ni siquiera podía concebir la idea de ser amigo de ella. Ella me contó estas cosas después de que acudí a ella tras ser echado de mi propia casa para poder vivir con ella hasta que fuera el momento de irme a la universidad. Realmente nos unimos una vez que me echaron, ya que ella se convirtió en mi única amiga y confidente después de ese momento. Y realmente me gustaría agradecerle a Janine por asegurarse de que eso sucediera. Después de pedirle a mi tía que me ayudara, ella aceptó con gusto, e incluso le rogué que mantuviera todo en secreto porque no quería que mi papá se enterara de nada de esto. Perdería la cabeza si supiera que le pedí dinero a su hermana. Sin embargo, Janine se enteró de alguna manera. Y un día, cuando volvió a casa después de salir con mis amigos, me di cuenta de que todas mis cosas estaban empacadas en cajas, listas para irse. Mis padres estaban sentados en la sala listos para confrontarme con un montón de papeles en la mano, y Janine estaba de pie a su lado con la expresión más arrogante en su rostro. Todavía no puedo olvidar esa escena porque, aunque ya ha pasado una década desde ese día, nunca podré olvidar ni perdonar la clase de humillación que tuve que enfrentar ese día. Mi padre me dijo que Janine les había entregado pruebas de que yo había traicionado a la familia para poder pagar la matrícula de la universidad. Y yo no tenía idea de lo que eso significaba. Sabía que se habían dado cuenta de que había pedido ayuda a mi tía para pagar la universidad. Pero no podría decir que había traicionado a la familia. Intenté explicarles que no tenía otra opción, por eso la había buscado. Pero luego me lanzó los papeles que tenía en la mano a la cara.
Y cuando los revisé, me di cuenta de que estaban completamente fabricados. Aparentemente, había capturas de pantalla de correos electrónicos intercambiados entre mi tía y yo. De alguna manera, Janine había creado correos fuertemente editados en los que supuestamente yo entregaba el modelo de negocio y otros detalles de la empresa de mis padres, junto con una lista de posibles inversores a cambio de que ella pagara mi matrícula. No sé cómo Janine pudo idear algo así. Tengo que admitirlo, fue un movimiento bastante ingenioso. Y no puedo ni imaginar la cantidad de horas que le habría tomado sentarse y concebir un plan tan perverso. Y luego llevarlo a cabo, porque los correos parecían muy auténticos y cualquiera se habría convencido de que eran reales. Sin embargo, al revisar esos papeles, inmediatamente le dije a mis padres que no eran reales y que Janine solo quería engañarlos para que me echaran. Incluso ofrecí abrir mi computadora y mostrarles la verdad, pero dijeron que le creían a mi hermana y que confiaban implícitamente en ella. Querían que me fuera de la casa en ese mismo momento. Intenté suplicarles que me dejaran quedarme, porque aunque los odiaba con todo mi corazón, en ese momento no quería ser una carga para mi tía, ya que ella ya estaba pagando mis estudios universitarios. No quería también terminar viviendo con ella. Pero mis padres no cedieron y dijeron que querían que me fuera porque los había traicionado y no podían soportarme más. Así que finalmente tuve que irme y acabé yendo a casa de mi tía, donde me trató con la máxima bondad y respeto. Algo que nunca recibí de mis padres. Desde entonces, ella ha sido mi única familia. Mis padres nunca se volvieron a comunicar conmigo después de eso. La única persona que me envió un mensaje después de ese incidente fue Janine, pero solo para decirme que estaba muy feliz de que yo me hubiera ido. Fue muy vaga cuando me escribió, de modo que no pudiera usar eso en su contra. Dijo que no debía dejar mi computadora simplemente tirada y que había sabido que algo andaba mal desde el momento en que dejé de pelear con mis padres por el dinero de la matrícula universitaria. Le había contado a un par de amigos sobre eso. Y si tengo la costumbre de dejar mi computadora abierta, pero generalmente solo en mi habitación. Así que supongo que ella había estado husmeando en mi habitación para encontrar algo en mi contra cuando se dio cuenta de que había dejado de pelear con nuestros padres. Eso debía significar que había conseguido el dinero que necesitaba. Y así fue como encontró la información. Probablemente había tomado capturas de otros correos y luego editó y organizó todo con la ayuda de Photoshop. Por si alguien todavía se preguntaba cómo logró hacerlo, me llevó mucho tiempo descubrir esas cosas por mí mismo. Así que espero que esto satisfaga la curiosidad de cualquiera que lo esté preguntando. No es relevante, pero pensé que debería mencionarlo. Después de eso, no tuve contacto con mi familia. Y mi tía fue quien me apoyó en todo. Me envió a la universidad y, después de que me gradué, me dejó vivir con ella hasta que conseguí un trabajo y pude mudarme. Esperaba que tal vez podría ver a mi familia en eventos o en vacaciones, pero ellos también cortaron el contacto con el resto de la familia. Mi tía me dijo que era porque, ahora que habían establecido su propio negocio, estaban demasiado orgullosos y creían que eran superiores a todos, ya que les iba relativamente bien. Mis padres eran dentistas, pero en realidad a mi madre le encantaba estar en la cocina, al igual que a mi padre. Así que habían empezado una tienda de postres con golosinas seguras para los dientes, y era un concepto bastante único. Les iba bien. Sin embargo, una vez que empezaron a tener éxito, cortaron los lazos con el resto de la familia y por eso nadie había sabido de ellos en los últimos 10 años. Pero luego ocurrió la pandemia hace un par de años y muchos negocios como el suyo sufrieron un golpe serio. Supongo que ellos también, lo que probablemente sea la razón por la que mis padres decidieron volver a ponerse en contacto conmigo hace un par de días. No sé de dónde sacaron mi número. Y fue totalmente inesperado. Estaba en el trabajo cuando me llamaron y mi madre preguntó si tenía un momento para hablar con ellos. Estuve a punto de colgar sin siquiera responder, pero intenté manejarlo con calma. Le dije que hablaría con ella una vez que llegara a casa. Así podría darme un tiempo para pensar si quería hablar con ella o no.
Habían pasado 10 años desde la última vez que había hablado con mis padres, pero también tenía curiosidad por saber por qué me estaban llamando después de tanto tiempo. Una vez que regresé a casa después del trabajo, decidí devolverles la llamada. Cuando lo hice, al principio intentaron hacer plática conmigo, pero les dije que dejaran de hacerlo porque solo me estaba irritando más. Les dije que dejaran de andarse con rodeos. Finalmente, mi madre me dijo que la verdadera razón por la que me estaba llamando era para disculparse y arreglar las cosas conmigo. Quería que fuera a verlos a ella y a mi padre, porque se habían dado cuenta del gran error que cometieron hace 10 años al echarme de la casa en favor de mi hermana. Desde entonces, esa decisión realmente le salió mal. Insinuó ciertas cosas durante nuestra llamada. Intenté que me hablara de ellas, pero me dijo que quería que la visitara al día siguiente para que pudiéramos sentarnos y hablar de las cosas con detalle. Intenté por todos los medios que me lo contara por teléfono, pero insistió en que debía visitarla a ella y a mi padre al menos una vez. Así que fui a la dirección al día siguiente por la tarde, después del trabajo. Me sorprendió mucho que la dirección que me habían dado no era la casa en la que crecí, sino un apartamento en un vecindario muy pobre. No tenía idea de por qué habían tenido que mudarse de nuestra antigua casa a un apartamento así. Pero una vez que me senté con ellos y hablamos, me di cuenta de que mi suposición era correcta, el negocio había sufrido mucho durante la pandemia. Desafortunadamente, eso los obligó a vender su casa y muchos de sus bienes para mantenerse a flote, porque no estaban generando ingresos. Mis padres parecían contentos de verme, pero sobre todo querían hablar de lo mal que les había ido. Me contaron que incluso durante la pandemia, mi hermana con su título en negocios tuvo la brillante idea de vender todo lo que tenían para mantenerse al día con las cuentas. En lugar de cerrar el negocio por un tiempo y comenzar de nuevo más adelante, pensó que sería mejor idea invertir más dinero para reactivar las cosas después de la primera fase, lo cual fue un error porque no despegó como esperaban. Bien. Incluso después de que la pandemia se calmó, el negocio seguía luchando. Pero Janine tenía fe en que iba a mejorar. Sin embargo, mis padres se arrepentían mucho de haber puesto todo su dinero en eso, ya que ahora ellos eran los que enfrentaban las pérdidas. Me dijeron que, al parecer, Janine se quedaba con casi todo el poco dinero que el negocio generaba y solo les daba lo justo para sobrevivir, ya que había tomado el control del negocio hace un par de años y los hizo firmar todos los documentos y papeles. Lo hicieron porque asumieron que ella sería capaz y competente. Nunca imaginaron que los trataría así. Ahora estaban luchando por salir adelante y la mayor parte del dinero que se ganaba con el negocio iba a sus bolsillos. Tenían que suplicarle por dinero cada vez. No tenían otra opción, ya que le habían dado todo lo que tenían en el pasado. Y ahora estaban completamente arruinados. Así que, por supuesto, me estaban pidiendo ayuda ahora. Esa era la verdadera razón por la que habían retomado contacto conmigo después de 10 años, para ver si estaba dispuesto a ayudar en esta situación ya que no se estaban volviendo más jóvenes. Pero de inmediato les dije que tenía malas noticias para ellos porque no había forma de que los ayudara ni los apoyara de ninguna manera. No es que no pudiera permitírmelo, simplemente no creía que lo merecieran. Nunca se habían preocupado por mí. Así que ahora que estaban en problemas, era bastante irrazonable que esperaran que los ayudara. Les dije todo esto directamente a la cara porque, en el fondo, ya lo veía venir. Cuando entré a la casa, literalmente no podía haber otra razón para que me llamaran. Después de decirles que no podría ayudarlos ni apoyarlos, decidí levantarme e irme. Mis padres intentaron detenerme y decirme que no debía actuar así y que contaban conmigo, ya que mi hermana les había dado la espalda. Ni siquiera me molesté en explicarme. Les dije que era realmente triste que mi hermana les hubiera hecho eso, pero yo haría lo mismo porque no le debía nada a nadie. Luego, salí tan pronto como pude. Pero me han estado molestando desde entonces, llamándome desde diferentes números y enviándome mensajes de texto, diciéndome que necesito ayudarlos porque están en serios problemas financieros. Ahora me siento raro.
¿Estoy equivocado por negarme a apoyar a mis padres después de que mi hermana les dio la espalda? Actualización 1. Hola, muchas gracias por sus comentarios. Me mantengo firme en mi decisión de no ayudar a mis padres porque no lo merecen. Como mencioné anteriormente, también había hablado de esto con mi tía. Y ella dijo que si mi padre realmente hubiera necesitado ayuda tan desesperadamente, podría haber acudido a ella después de que yo los rechazara, pero de todas formas decidió no hacerlo. Ahora, lo que estén pasando ya no es nuestro problema. Han pasado 10 años desde que me echaron, y ni siquiera han podido ofrecerme una disculpa honesta y sincera. Solo se acercaron a mí porque querían que los apoyara. Me da mucha rabia cada vez que pienso en eso. Y siento que ni siquiera debí haberles respondido desde un principio. Pero bueno, al menos hice mi parte y fui a visitarlos. Incluso entonces, no pudieron darme una disculpa lo suficientemente apropiada como para intentar, al menos, reparar nuestra relación. También fue bastante tonto de su parte seguir invirtiendo más y más dinero en su negocio y en su hija, sabiendo que había una pandemia en curso. Y no tenían idea de si podrían sobrevivirla o no. No creo que nadie deba asumir la responsabilidad de las decisiones de otros. Así que pueden seguir enviándome mensajes y tratando de ponerse en contacto conmigo, pero no voy a dejar que eso me afecte. Actualización 2. Hola, hace 2 semanas visité a mis padres y después de eso, prácticamente no tuve contacto con ellos. Ellos siguieron intentando hablar conmigo, pero no respondí. Después de una semana, incluso dejaron de intentarlo. Así que pensé que habían terminado. Mi tía esperaba que mi padre la contactara a ella en su lugar, pero eso tampoco sucedió. Y nos sentimos bastante aliviadas. Pero anoche, Janine apareció en mi casa. No sé cómo logró averiguar dónde vivo, pero no la estaba esperando. La cereza del pastel fue que mi tía había venido a cenar esa noche, así que ambas pudimos hablar con ella al mismo tiempo. Cuando vi a Janine afuera a través de la mirilla, decidí que no la dejaría entrar. Incluso le dije que no estábamos dispuestas a hablar con ella y que necesitaba irse. Sin embargo, ella se mostró bastante argumentativa y dijo que lo que necesitaba discutir con nosotras era urgente. Aseguró que no tenía ningún interés en estar cerca de nosotras en primer lugar, pero que esto era importante y por eso estaba allí. Me dijo que esperaría afuera toda la noche si era necesario. Y sabía que mi tía estaba adentro porque había visto el auto estacionado afuera. Así que sabía que en algún momento mi tía tendría que salir y entonces diría lo que tenía que decir. Finalmente, tuve que dejarla entrar porque no quería ninguna escena afuera de mi casa. Y eso definitivamente sería algo de lo que hablarían los vecinos. De todos modos, cuando entró, se sentó y comenzó a decirnos que sabía de la conversación que tuve con mis padres hace 2 semanas. Dijo que no estuvo bien rechazarlos y que estaban muy decepcionados con la forma en que me había comportado desde ese momento. Estaba bastante irritada porque ella no tenía derecho a comentar cómo debería comportarme. Ella fue la persona que provocó que me echaran hace años y es, de hecho, la razón principal por la que no tengo una buena relación con mis padres. Además, ellos no fueron buenos padres desde el principio. Pero luego ella literalmente me dijo que, ahora que decepcioné a mis padres una vez más, me estaba dando la oportunidad de redimirme. Ella también le dijo a mi tía que no había sido una buena hermana para mi padre durante muchos años, así que esta era nuestra oportunidad de hacerlo mejor. Luego dijo que ahora quería que invirtiéramos en el negocio para que ella pudiera continuarlo, y que no perdieran más dinero en el proceso. Dijo que esto podría ser nuestra forma de compensar porque creía que, al parecer, mis padres habían hecho mucho por mí. Incluso le recordó a mi tía ciertos incidentes en los que mi padre había estado ahí para ella desde su infancia. Era obvio que esto era un guión que había preparado con nuestros padres. Y ahora lo estaba probando con nosotras para ver si funcionaba o no. Desafortunadamente para ella y mis padres, no somos tan emocionales y definitivamente no somos tontos como ella pensaba. Me enojé mucho y le dije que se fuera porque había hecho parecer que tenía algo realmente urgente que contarnos.
Si esta era su idea de urgente, no me importaba. Cuando le dije que se fuera, tuvimos una discusión y ella dijo que estaba siendo muy cruel porque nuestros padres tenían muchos problemas de salud. Y parecía que ni siquiera me importaba eso. Le dije que aunque me importara, no estaría dispuesta a hacer nada hasta que se disculparan de corazón, lo cual parecía poco probable porque ni siquiera creían que tuvieran algo de que arrepentirse. Mi tía dijo que la forma en que estaban las cosas ahora era simplemente despreciable y que necesitaba irse. Después de eso, las cosas se pusieron realmente feas. Tuvimos una pelea verbal desagradable. Janine me dijo muchas cosas que eran muy hirientes y yo terminé haciendo lo mismo porque finalmente todo llegó a un punto crítico después de tanto tiempo. Todo el resentimiento que había estado guardando durante los últimos 10 años simplemente salió a la superficie y de mi boca. Estuvimos a punto de pelear físicamente, pero mi tía intervino y le dijo a Janine que saliera de la casa porque ella era la que me estaba provocando. Mi tía no quería una pelea física porque no terminaría bien para ninguna de las dos. Así que finalmente se fue después de muchas maldiciones y peleas. Ha pasado un día completo desde entonces, pero todavía no lo supero. Mi tía se quedó la noche porque pudo ver que estaba en muy mal estado y tuve un colapso completo después de que Janine se fue. Comencé a llorar por lo terrible que me había hecho sentir. Sentía que había vuelto a cómo me sentía en mi infancia, cuando todos estaban en mi contra. Y fue realmente traumático para mí. En fin, ahora me siento mejor, pero todavía estoy bastante enojada y herida. Actualización 3. Hola, han pasado 3 días desde mi última actualización. Y esta mañana mi tía me dijo que había recibido una llamada de su hermano y que planeaba visitarlo por la tarde. Así que le dije que iría con ella para que no pudieran emboscarla y tratar de manipularla como habían intentado hacer conmigo, porque mi tía es mucho más suave y sentía que sería más fácil de intimidar. Así que le dije que iría con ella y, hace un par de horas, visitemos a mis padres de nuevo, pero esta vez con mi tía conmigo. Cuando llegamos, mis padres parecían sorprendidos de verme, pero fingieron que todo estaba bien y comenzaron a decirle a mi tía las mismas cosas que me habían dicho a mí. Pero los interrumpí a la mitad y les dije que ella ya sabía todo esto porque era la única persona que había mantenido una buena relación conmigo después de que me echaron. Así que le había contado todo porque ella era mi familia. Interrumpí su flujo. Y después de eso, ya no sabían cómo hacerse las víctimas porque los había enfrentado. Así que simplemente le preguntaron directamente a mi tía si estaría dispuesta a ayudarlos con dinero. Mi tía trató de ser diplomática y les dijo que lo iba a pensar, pero que necesitaba tiempo y les dejó claro que no podían molestarla de la manera en que habían intentado hacerlo conmigo. Mientras tanto, mis padres se pusieron a la defensiva y dijeron que no estaban tratando de molestarme, sino que solo estaban buscando protegerse porque estaban en una situación desesperada y los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Así que aproveché la oportunidad para confrontarlos sobre lo que me habían hecho. Les pregunté por qué, cuando yo estaba desesperada por apoyo financiero o algún sentido de estabilidad cuando quería ir a la universidad, nunca me habían ofrecido ayuda. Y ahora, de repente, ¿esperaban que la familia los ayudara? Eso me parecía muy poco realista y un tanto irrazonable. Les dije que no les había pedido una explicación la primera vez que los vi porque no tenían nada satisfactorio que decir y, sinceramente, tampoco me importaba. Pero ahora, ya que insistían en pedir ayuda, quería que me explicaran porque nada de esto tenía sentido. Cuando les pedí que explicaran sus acciones pasadas, comenzaron a inventar una serie de excusas mediocres sobre por qué habían hecho lo que hicieron. No entiendo por qué les costaba tanto simplemente admitir que no les gustaba en el pasado y que siempre habían preferido a mi hermana por encima de mí. Era literalmente así de simple. Todo lo que tenían que hacer era admitirlo y sabría que al menos ahora estaban siendo honestos y sinceros. Pero siguieron intentando dar varias razones de por qué se habían comportado conmigo de esa manera, mayormente intentando culparme a mí al fingir que no estaba realmente conectada con ellos. Decían que yo me comportaba de manera muy diferente a mi hermana,
quien realmente intentaba y se esforzaba por llevarse bien con mis padres. Hablaban como si todos estuviéramos en una relación y yo no estuviera haciendo un esfuerzo, como si no fuera literalmente su hija. Y eran ellos los que se suponía que debían hacer el esfuerzo para que yo me sintiera cómoda y segura, cosa que nunca hicieron. Era divertido, para ser honesta, verlos aferrarse a cualquier excusa porque sabía que no tenían ninguna razón real. Y no querían ser honestos porque querían jugar a lo seguro y ser astutos. Pero yo podía ver a través de ellos. Simplemente los dejé continuar y tropezar con sus propias palabras durante esa conversación mientras yo no decía nada. Solo observé cómo luchaban frente a mi tía. Y al final, al darse cuenta de que no tenían nada que decir para justificarse o defenderse, terminaron diciendo que no habían contado con que yo fuera la hermana más exitosa, por eso me habían tratado así. Me costó mucho no reírme en voz alta porque, aunque fue muy insultante, fue muy divertido porque solo estaban asegurándose de que no los ayudáramos en absoluto. Una vez que terminaron, mi tía y yo les dijimos que pensaríamos en apoyarlos y les avisaríamos en un par de días. Luego nos fuimos y realmente nos pidieron que lo consideráramos al menos porque sería de gran ayuda para ellos y también para Janine. Me costó todo mi autocontrol no poner los ojos en blanco. De todos modos, después de que nos fuimos, mi tía y yo tuvimos una pequeña discusión y concluimos que tendríamos que darles una respuesta porque de lo contrario solo provocaría más drama. Y no queríamos que eso sucediera.